Dios, para compartir tu palabra. Seas tú utilizando estos labios de barro, Señor. Tú eres el alfarero divino, yo soy el barro. Háblanos, háblanos porque tu palabra es la única que tiene vida y vida en abundancia. Seas tú utilizando estos labios de barro, Señor. Seas tú rompiendo corazones de mármol, de yeso, de diamante, esos corazones duros que hace años se les está predicando y nada que aflojan, Señor Jesús, rómpelos, rómpelos. Suplicamos, clamamos por las almas, Señor Jesús. Tu muerte fue una muerte lo máximo que haya pasado en el universo. No hay otro sacrificio tan perfecto, Señor. Padre Celestial, no permita que las almas se pierdan, Señor. Nuestros vecinos, nuestros seres queridos, familiares, los hermanos y hermanas que están apartados, Señor, pedimos por ellos. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Gracias, Señor Jesús, gracias. 8 de la noche, 14 minutos. Nos llegó un comentario. Alguien nos envió una pregunta y al mismo tiempo, alarmado, advirtió. Ojo, nos lo mandó en azul. Ojo, en el conjunto de libros grecos romanos llamados Biblia, a nuestro Padre Celestial solamente le conocemos por apodos o sobrenombres. Póngame en cuidado, este es el comentario que esa persona hace. Quiero que me entiendan. Y sigue haciendo unas preguntas. ¿Realmente crees que los dioses de la gran ramera católica, Jesús, Jehová, Dios, Señor, te van a salvar? No seas tan inocente. Vean desde cuándo nos tienen engañados. Los dueños de las sociedades bíblicas son jesuitas y a la vez es el ejército del Vaticano. Hace nuevamente este caballero preguntas. ¿De dónde vienen todas las Biblias modernas, comenzando con esta versión, la Reina Valera? La cual tiene su nombre por sus escritores, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, dos exmonjes del catolicismo romano, quienes al traducirla cambiaron los nombres del Padre y del Hijo, el enviado, conteniendo 20,000 errores para mantener al pueblo cristiano creyendo lo que ellos quieren que creamos. Ese es el comentario que este caballero nos envía. Si usted vuelve a escuchar este video o esta enseñanza, escuche el comentario varias veces. Nosotros vamos a dar la respuesta en el nombre del Señor Jesús. Lamentablemente, en la actualidad, se levanta gente como esta clase de seres humanos que demandan originalidad en el mensaje escrito, conocido como Sagradas Escrituras, sin conocerse su vida familiar, su vida congregacional o su vida privada. No sabemos nada de ellos. O sea, no hay conocimiento exacto de su testimonio ni de su conversión. Tampoco tienen preparación académica. No son expertos en traducción, ni críticos textuales, tampoco compiladores. ¿Qué quiere decir compiladores? Que reúnen diversos elementos o fragmentos de copias
de manuscritos antiguos en una misma unidad literaria. Estas personas nunca han visto ni tenido siquiera acceso a un facsímil de copias de manuscritos antiguos de las escrituras hebreas o griegas. Observemos, por ejemplo, la introducción de su mensaje para descubrir su neofitez e ignorancia. Comienza diciendo: ojo, gracias al conjunto de libros greco-romanos llamados Biblia. Entra con ese comentario. El lenguaje que usa esta persona conflictiva es típico de gente no ilustrada, de comportamiento y conducta extravagante, que han incursionado en grupos de gentiles judaizantes que pretenden poseer los supuestos manuscritos originales del mensaje escrito por los hombres de Dios antiguos, usando tal gancho o carnada para seducir a los simples, para seducir a los rebeldes y contradictores a la palabra escrita como la hemos recibido. Recordemos lo que dice Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Lo repito, Isaías 48, Isaías 40, versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y primera de Pedro 1, 22, 25 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Estimados oyentes, no existe ningún conjunto de libros greco-romanos como este caballero neófito e ignorante afirma, pues según hemos recibido el libro comúnmente llamado Biblia, término que significa libro o reunión de libros, el cual es conformado por antiguo pacto escrito en hebreo y aparte de arameo, y nuevo pacto escrito en griego popular de la época del siglo I. Entonces, este neófito confunde versiones de las escrituras en diferentes idiomas, entre ellas las que fueron escritas en latín, el idioma oficial del Imperio Romano y ahora del Vaticano, con los escritores copias de copias en griego que se han conservado hasta nuestros días como testimonio fiel de la originalidad en que se recibió y que, aunque hoy no existen, son fiel copias del contenido inspirado y revelado. Lucas 1, 1, 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden,
oh excelentísimo Teófilo, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Con respecto a esta otra salida en falso de este neófito, que cuestiona la credibilidad de las versiones de las Escrituras que leemos en la actualidad, diciendo sin fundamento lo siguiente: a nuestro Padre Celestial solamente le conocemos por apodos o sobrenombres. ¿Realmente crees que los dioses de la gran ramera católica y nombra Jesús, Jehová, Dios y Señor te van a salvar? No seas tan inocente, dice este caballero. Como dijimos antes, esta es una clase de carnada de los mal llamados mesiánicos, que son gentiles judaizantes que presumen ser rescatadores del mensaje original, ignorando que Dios habló de muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Hebreos 1:1. Los nombres que Dios usó desde la antigüedad, prehistoria e historia bíblica son nombres específicos concedidos en situaciones en que Dios se daba a conocer, y también su propósito, hasta el día que pronunció su memorial para siempre. Yo soy. Significado que es el eterno. Significando que es el eterno, el que está siempre presente con y en su pueblo, el que tiene vida en sí mismo. Así que, nombres como Dios el que ve, Dios sanador, Dios proveedor, Dios el poderoso de su pueblo, Dios altísimo, Dios nuestra paz, Dios de los ejércitos, Dios nuestro escudo y bandera, y otros similares a estos, no son apodos ni sobrenombres, sino atributos suyos que nos ayudan a entender cómo es Dios y cómo desea obrar en nuestras vidas. Una declaración sobre la naturaleza, carácter y poder del único Dios sabio y todopoderoso. Salmo 138:2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. En cuanto a esta afirmación sin sentido, lo que dice este caballero, vamos a volverlo a leer en signo de preguntas. ¿Realmente crees que los dioses de la gran ramera católica y nombra al Señor Jesús, Jehová, Dios y señores te van a salvar? Nos hace esa pregunta. No seas tan inocente, nos trata de inocentes. Estas personas no solo denotan desconocimiento de la Escritura, sino mala intención para desvirtuar los nombres de Dios encontrados en las Escrituras vertidas al castellano, haciendo creer que no son nombres reales, mal traducidos, o que pueden conllevar significados malignos que pueden acarrear juicio o rechazo de Dios. De nuevo, el neófito ignorante ignora que los nombres que están en hebreo sí se pueden traducir a otro idioma, y que son traducción, y que su traducción no implica nada de lo que éste quiere pretender, insinuando aún pervertidamente que términos sencillos y sin ninguna implicación de desviación de sentido o significado como Dios o Señor no sean adecuados para llamar así al Salvador o a quien efectuó la salvación y el perdón de pecados.
Mateo 1, 22, 23 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Además, el nombre del Señor Jesús no fue un nombre impuesto por hombres, sino vino del cielo, significando que el santo ser que nacería, el Hijo de Dios, vendría en nombre de su Padre. Juan 5:43. Mateo 1, 20, 21. He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios comenzó así el fin o cumplimiento de una dispensación antigua, y después de realizada la salvación del hombre, mencionó un nuevo pacto. Oseas 13:4. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Hebreos 9, 6, 7. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Estimados oyentes, el nombre de Dios no cambió, sino fue dado a conocer, pues en las escrituras del antiguo pacto se venía anunciando un nombre oculto que sería manifestado y revelado a su tiempo. Isaías 52:6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuando esto sucedió, las personas pudieron obtener la aprobación de Dios y la obra del Espíritu Santo solo con aceptar el nuevo nombre de Dios, invocándolo en el bautismo y orar en su nuevo nombre. Joel 2:32. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Juan 14:13. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Hechos 4:12. Y a ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En la era de la dispensación de la ley, por ejemplo, el nombre de Dios era Jehová, y al mantener el nombre de Jehová en alto y adherirse a las leyes y mandamientos proclamados por Jehová, la gente podía entonces recibir las bendiciones y la misericordia de Dios. Sin embargo, cuando el Señor Jesús vino a realizar su obra, comenzó la finalización de la dispensación de la ley. Y aunque las gentes religiosas judías seguían invocando el nombre de Jehová y rehusaban aceptar el nombre del Señor Jesús como nombre sobre todo nombre, no alcanzaban el conocimiento de Dios al seguir en sus rudimentos religiosos. Aquellos que aceptaron al Señor Jesús como su Salvador y oraron e invocaron el nombre del Señor Jesús, como Pedro, Mateo y la mujer samaritana,
obtuvieron la promesa y la obra del Espíritu Santo completa en sus vidas y alcanzaron el favor y la salvación del Señor. Evidentemente, el nombre de Dios no cambia, pues será para siempre su memorial como el eterno Salvador y Redentor. Así lo declara Apocalipsis, como manifestación de la obra de la redención, Dios y el Cordero. A medida que fue concediendo la revelación de la determinación eterna de Dios en Cristo, Dios fue exaltando su gloria en Cristo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Eso es lo que significa que Cristo haya venido en nombre de su Padre. Este es mi memorial para siempre, Salvador y Redentor. Significa que la esencia y carácter de Dios nunca cambiaría. Nunca cambiará. Jamás. No que nunca pueda dar un nombre nuevo que tiene la misma esencia, atributos y carácter de Dios. Apocalipsis 3:12 dice: al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Jeremías 33, 15, 16. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar de David un renuevo justo, y él hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová, justicia nuestra. Tal vez algunas personas todavía se sientan algo confusas y se pregunten por qué cambia el nombre de Dios si en la Biblia dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vamos a comunicar ahora cómo entender las palabras por los siglos escritas en la Biblia. En realidad, por los siglos significa que la esencia y carácter de Dios es inmutable. No significa que el nombre de Dios nunca pueda ser manifestado o revelado según su propósito en Cristo. Proverbios 34 dice: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién recogió el viento en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién estableció todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si lo sabes? Están aquellos que dicen e insisten que Dios es inmutable. Eso es correcto, pero se refiere a la inmutabilidad del carácter y la esencia de Dios, a su naturaleza divina. Los nombres de Dios dados por anuncios proféticos a través de las dispensaciones no demuestran que su esencia se haya alterado o cambiado. En otras palabras, Dios siempre será Dios y esto nunca cambiará. Salmo 92 dice: antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. La obra de Dios nunca ha cambiado cuando ha concedido un nombre conforme a las situaciones presentadas con el hombre. Veamos Éxodo 6, 2, 4. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, la tierra que fueron forasteros y en la cual habitaron.
Estimado oyente, Dios no es tan simple como el hombre imagina, y su obra no puede detenerse en una era o dispensación. Jehová, por ejemplo, puede representar siempre el nombre de Dios. Él también puede hacer su obra bajo el nombre de Jesús, que es un símbolo de cómo la obra de Dios siempre progresa hacia adelante. Dios siempre será Dios y nunca se volverá Satanás. Satanás siempre será Satanás y nunca se volverá Dios. La sabiduría, lo maravilloso, la justicia y la majestad de Dios nunca cambiarán. Su esencia y lo que Él tiene y es nunca cambiarán. Sin embargo, su obra siempre está progresando hacia adelante y siempre va profundizando porque Él siempre es eterno. En cada era o dispensación, Dios adopta un nombre nuevo, hace una obra nueva y permite a sus criaturas ver nueva voluntad en su carácter inmutable. Dios es siempre eterno y nunca envejece. Él es el anciano de días. Su obra avanza y su nombre cambia a medida que su obra avanza. Pero no importa cómo avance la obra o el nombre de Dios, Dios siempre será Dios y su carácter y esencia nunca cambiarán. Salmo 91:2 dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. El nombre de Dios en la dispensación de la ley fue Jehová, y su nombre es Jesús en la dispensación de la gracia. Pero da igual que haya revelación de su nombre en cada dispensación, pues este solo se da a conocer para poder salvar a la humanidad. No cambia ni el propósito de Dios de gestionar a la humanidad, ni su esencia. Es solo un único Dios que realiza su obra. Sin embargo, los fariseos de entonces no entendieron que el nombre de Dios había sido manifestado o revelado en Cristo con la nueva dispensación y la obra magna y extraña de Dios. Dios con nosotros. Y se aferraron a la afirmación que solo Jehová era Dios y un hombre que se hacía igual a Dios no era el Salvador, aparte de Jehová. Juan 10:30-36. Creían que Jehová era su Dios, su Salvador. Así que finalmente cuando Dios vino a realizar su obra de redención con el nombre de Jesús, no buscaron descubrir si las palabras dichas por el Señor Jesús eran expresiones de la verdad o si la obra que el Señor Jesús realizaba era obra del mismo Dios, sino que se basaron en su naturaleza arrogante y se aferraron obstinadamente a sus propias ideas erróneas, creyendo que si alguien no se llamaba el renuevo de David, entonces él no podía ser Dios ni el Mesías. Y así condenaron y resistieron frenéticamente al Señor Jesús, crucificándolo en la cruz, cumpliendo lo escrito sin saberlo. Al hacer esto, cometieron un pecado atroz. Por tanto, fueron maldecidos y castigados por Dios, pues ellos acarrearon el juicio cuando dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En la lección del fracaso de los fariseos vemos que si no entendemos el significado de Dios
y su nombre en las diferentes eras o dispensaciones, negamos la sabiduría de Dios, que todo sea obra de un solo Dios, porque no leemos la Escritura. No pedimos sabiduría de lo alto para comprender y saber que Dios realiza su obra. Y en cada era o dispensación concede un nombre, hasta el tiempo en que manifiesta y revela el nombre que es sobre todo nombre. Espero, mis estimados oyentes, que me escuchen, que hayan entendido la respuesta a ese comentario que nos mandó ese caballero. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Es Jesús el amigo de mi alma. Gracias, mi eterno y soberano Dios. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te doy toda la honra y la gloria. Negro camino donde yo anduve perdido. Gracias te doy por haberme dado permiso de exponer tu divina palabra, tu santa palabra. Que a mí me acaba, que a mí me acaba. Gracias porque tu palabra llegará donde está la necesidad, donde falta el conocimiento, porque tu palabra es el conocimiento. Para el Cordero Santo que a mí me amaba. Gracias, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo.